El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del desprecio de la historia. Con orgullo lo digo. El único programa, podcast, blog que mezcla la historia universal con gran objetividad, pruebas científicas, con la risa que siempre nos acompaña. El doctor Stern aquí presente, Sergio Mendiola Aro y yo soy Gon Curiel. ¿Cómo están, Doc? Bien, todo. ¿Cómo está la energía? Acabamos chido, de comer. Exacto, el mal del puerco no nos dejará coca, caer. ¿La coca? Cola. Ah, cola. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Qué bueno. Sin coca y... Qué amplio. Sí. Oye, doctor, 10 años, qué sorpresa de que ya es... Mañana, lunes 13. Que la de Iglesia marzo. Católica nos dejó ir al Bergoglio. Chale. Ahora sí que lo dejo. Sí, 10 Mañana, años de la más. elección de Francisco, el primer papa con ese nombre, Papa Francisco. El Papa Paco. Papa Paco. Él se dice que ya había estado a punto de ser elegido en la anterior, cuando Benedicto XVI. Ah, cuando renunció. En No, lugar de él. iba a ser Cuando el- murió Ajá, Juan cuando Pablo se II. murió Juan Pablo II, dicen que él estuvo cerca también de ser elegido y que él mismo pidió a los que votaban por él que lo hicieran por Ratzinger. Eso tiene que ser una mentira. Es argentino, doctor. Es argentino, doctor. O sea, de entrada dudamos de todo lo que pueda decir. No más dudo que haya dicho, no, viste. No, fíjate que No. digamos que sí es cierto, esa personalidad así que tiene como humilde y tal, esa creo que es totalmente real, ¿no? ¿Ah, sí? Y no sé de nadie que lo ponga en duda, pone en duda otras cosas, pero no esa, ¿no? Entonces sí, a las 7:06 de la noche de aquel ya cada vez más lejano 13 de marzo de 2013, hubo 5 rondas de votaciones. En cada ronda, como funciona, es que van depositando un voto. Ujú, Todos los que votan son nada más los cardenales, ujú. y ni siquiera todos. Hay algunos cardenales que por alguna razón no pueden votar, no sé cuál, por la edad o o a veces tienen algún castigo por ahí o lo que sea y no pueden votar. Pero bueno, de los que son votantes, depositan su voto, es una ronda. Además no salen, ¿no? El cónclave, así se encierran. Ujú. Es muy padre cuando así va a iniciar el cónclave, toda la procesión de cómo entran y así con coros y todo eso. Ujú. Se encierran y de ahí no se mueven hasta que haya papa. Ok. Y todo lo que pasa ahí adentro es ultra secreto. Ok. En teoría, aunque siempre acaba saliendo. Ajá. Pero bueno, por lo menos durante las votaciones, pues nadie entra y nadie sale, entonces no te puedes enterar. Y total que, y en cada ronda, si no gana nadie, Ujú. o sea, debe haber no me acuerdo ahorita, pero un mínimo de votos. Si nadie los alcanza, entonces echan una cosa que sale humo negro. Ajá. Entonces ya avisaron, ya terminó la ronda de votaciones y todavía no ganó nadie. Ajá. Y en teoría, si nunca gana nadie, pues ahí estarían 5 años encerrados. Y te imaginas ya cayéndose así todo. Y estos, no, que así peleándose entre ellos. Pero yo creo que, o sea, pero conferencian entre voto y voto. Sí, O sea, hablarán entre ellos como de Sí, ¿por claro. quién votaste? sí. Porque entonces ya es como, oigan, no estemos 5 años, va a ganar ya todos voten Exacto. por eso. Sí, pues a veces es lo que pasa. Y por eso, obviamente hay gente que cambia su voto y por eso de repente gana. ¿Y es anónimo el voto? Creo que sí, sí. Imagínate, uno sigue chingando poniendo el que no es. Al día siguiente, Y todos ya me quieren ir a mi casa. Todos ya flacos, ojerosos, Cardenal cansados, sin ilusiones, sin dormir. Entonces, perdón. Total que bueno, ya después de la quinta ronda se abren las puertas y sale un señor con un gorro chistoso, que es el cardenal, protodiácono, creo. ajá.
cardenal protodiácono, así se llama. Cada cardenal tiene una función, ¿no? Y también hay grados dentro de los cardenales, unos son más acá. Pero son funciones de oficina, ¿verdad? Pues son encargados de algo en particular. Por ejemplo, hay uno que es encargado de todas las cuestiones personales del Papa, otro que uno funge como Papa hasta que escogen digamos, es el que manda hasta que escogen al nuevo Papa y así. Entonces porque además, sí, dentro de los cardenales hay también diáconos y como cardenal sacerdote y cardenal obispo y así, esos son grados. Y entonces hay una fórmula que es la que siempre usan cuando anuncian al Papa, ¿no? Habemus Papa, Annuncio Vobis, Gaudium Magnum. Yo siempre pensé que era boobies. Anuncio boobies. Ya nunca más, por tu culpa, nunca más voy a poder oír eso. Anuncio boobies. Es tu No, Vobis es a vosotros. Os anuncio. Yo pensé que se referían a que habían seleccionado un güey más bien de proporciones generosas en el área pectoral. No, man. En el Anuncio. papado. Ya no sigas. Gaudium Magnum. Una gran alegría. Habemus Papam. ¿no? Papam porque está en acusativo. Habemus tenemos. Y el objeto Al directo Papa. va... Al Papa. No, eso sería dativo. Ajá. Tenemos Papa. Entonces el acusativo va con M. Papam. ¿Y el dativo? El dativo depende de la terminación, pero... Lo puse en aprietos, ¿eh? Sí, no. Oye, ¿sí hablan latín en la iglesia, en serio? Pero podría ser Non. papis Non. o algo así. Yo creo que ¿Papis? Ay, no, eso estaría... Habemos papis. Podría ser esa, pero no me acuerdo las Esa la declaraciones entré, según la terminación. Hace años soy que tu no. papi. ¿No? Y siempre dicen eminentissimum, ac reverendissimum, dominum, Georgium, Marium. Dicen su nombre, Gregorio. el señor Don Jorge Mario. Ajá. Sancta Romana Ecclesia Cardinalem Bergoglio. Él hablará latín, porque tal vez todo Sí. ese pedo estaba de... ¿Qué están? Al de junto. ¿Qué chingados? No, pero además ¿Que yo qué? Todas sus encíclicas han sido en italiano, ¿Que yo no qué? en latín. En la obra de la película esa de los dos papas, que es... La de propaganda. Sí, yo tengo un tío... bueno, no voy a meter temas personales, pero alguien... ay, sí. Alguien que no es mi tío. No, un tío Pero que si lo fuera un sería tío- hermano de mi papá. Sí, de hecho. Sí, mi tío Guillermo, que es sacerdote, un día me dijo cómo realmente ven ellos esa película y sí tiene todo un enfoque que no es así nada más retratar. O sea, hay como Claro. mucha comunicación ahí, vaya. Claro. Sí, claro. Entonces, Sí, porque bueno, hay una crisis que ahorita vamos a hablar, que de eso se trata, una crisis fuerte dentro de la Iglesia romana. ajá, que también tiene que ver como con política, ¿no? Como izquierdosos. Siempre tiene todo que ver con... Sí. O sea que manténganse sintonizados porque verdaderamente se va a poner política y buena la controversia. Entonces, bueno, él dice Sancta Romana Ecclesia Cardinalem Bergoglio, o sea, el cardenal de la Santa Iglesia Romana. Ujú, Qui sibi nomen imposuit Franciscum, ujú, que se pone a sí mismo el nombre de Francisco. ujú. Y así empieza, ¿no? Ya sale y no sé qué. No se quiso poner varias de los atuendos que usan los papas en esa ocasión porque le parecen muy ostentosos. No usa los zapatos rojos, que nunca has visto que usan unos zapatos rojos los papas. Güey, no me había fijado. Bueno, usan unos zapatos rojos y unos mantos así muy acá y no sé qué. De por sí la tiara papal, que es muy, muy ostentosa, Es la ya corona no, que ya usa. no se usa desde los 50. Ujú. Y bueno, el caso es que así empieza mañana son 10 años de esto. Órale. Y ha sido un pontificado pues muy polémico, que de por sí cuando él llega la iglesia ya está muy dividida, por eso también tarda 5 rondas en eso ya en sí mismo es una Y señal. por la misma razón, Ratzinger renuncia. O sea, ¿Ah, por sí? esas divisiones, claro. ¿En serio?
Bueno, nunca vamos a saber exacto por qué renunció, porque él mismo dijo simplemente que estaba cansado. Que se me hace una mamada, ¿no? Siendo Que por cierto, ahorita que hablabas de latín, cuando Ratzinger hace su renuncia, la hace en latín, improvisando él, o sea, si llegó y... O sea, o naturalito, hablando latín de a Davis. ¿Cómo te atreves a decir que estás muy cansado y por eso renuncias cuando eres el sucesor de Juan Pablo II, no, güey? O sea, Juan Pablo II no tenía energías ni para renunciar, güey. No se le entendía. Es ni que la quería... Auxilio. No seas así. Eso es que estaba hablando polaco. No. Estaba hablando normal. No, yo sí veía que movía la boca. Poquito, pero sí movía la boca. No, man. Ajá. Sí, no. Sí, hay veces que cualquiera de nosotros habla polaco. Lo curioso es que tampoco era tan viejo Juan Pablo II. O sea, Francisco ahora es más viejo de lo que Es era. que Juan Pablo estaba fregado porque lo tenía- balearon y Porque lo valieron y además tenía Parkinson. Ah, tenía Entonces, Parkinson. Ya estaba así. Y además le tocó una época muchísimo más difícil a él. ¿Por qué? Porque era la Guerra Fría. Ah, Juan Pablo fue el papa que ayudó a tumbar a la Unión Soviética. ok. Ajá. Entonces sí, frente a la facilidad que le tocó a Ratzinger en temas de política internacional, ¿no? A ver, o sea, si tú tuvieras que ser ahorita así mágicamente te conviertes en el Papa Juan Pablo II o José José ya en sus últimas, ¿cuál prefieres? No. Es una trivia. Pero espera, Juan Pablo en sus últimas. En sus últimas. Yo No, creo que Juan Pablo. no, Juan ¿No? Pablo en general. O sea, Sí, Juan Pablo. O sea, sí, ¿neta? ¿Tú qué prefieres, güey? No, pues es una pregunta absurda, pero... Yo no les voy a decir cuál prefiero. Pues es que imagínate ser alguien que lo único que hizo bien en la vida, lo único por lo que era famoso, era cantar y de repente ya no puedes ni hablar. O sea, prefieres ser el Papa Juan Pues, Pablo II, claro. que no puede hablar, pero es top. Pues claro. no pues, tenía exacto, preocupaciones económicas. Claro. La no, silla pues, de sí. oro con cojines de terciopelo. En cambio, José José, ninguneado por los medios. Claro. Ok. O sea, José José terminó en un papel secundario de Betty la Fea. O sea, sí. Pero creo que eso fue como de las cosas que más lo dignificaron al final, ¿no, don Eric? Como que ahí Sí, estaba pero de que- después de que era el príncipe de la canción. Lo único es con todo respeto para sus hijos y todo, pero no sé cómo no se cagaba de risa de Angélica María en esas escenas. Betty ya no sé qué. Sí, era Angélica María, ¿no? La que era la... Sí, ¿no? Y luego yo trabajé con Angélica María. No, Angélica María. ¿O no? Por eso, ella era la mamá de Betty. Ajá. Sí, es la mamá también en la vida real. ¿Ah, sí? Les mando un saludo a las dos Angélicas. He trabajado con las dos ya. En la película de Omar Chaparro salgo en escena con Angélica María. Como dice el dicho, te iba a decir. ¿Cómo se llama? Película de... sí, ¿cómo se llama? La de Pedro Infante. Como caído del cielo. Sigamos, Doc. Sí, sigamos, que pues hay... Sí, perdón. Sorry. Tenemos Pero te tema. animé, Habemos te hice tema. reír, andabas Sí, dormido. pero habemos tema. Habemos tema maste. Ok, entonces la gran polémica es curioso porque es un papá que es muy odiado, ¿no? A diferencia de, bueno, o sea, como Juan Pablo II, pues ya no sé cuánto va a tardar en haber un papá así de popular. A Ratzinger tampoco lo querían, pero ahora de repente ya es como un santo y así, ¿no? Ya- ¿En serio? ya lo quieren. A ver, pero ¿de quiénes Pues un estamos poco así hablando? como que dicen es que éramos felices y no lo sabíamos. ¿Pero de quiénes estamos hablando? ¿Los feligreses en general? Pues en general, sí. No me digas, o sea, ¿los católicos no quieren al Papa Francisco? Bueno, Lo obviamente hay aceptan de a todo. regañadientes No me digas. una parte. Los que, a ver, hay Pero varios no es tipos de popular. católicos, ¿no? Tienes a los católicos que son devotos Ajá. y A los que son católicos- devotas. Y es de que se pongan botas, pero rezan. Que se quiten tenis. Ajá. Tienes a los católicos que van en Navidad. Católico light. Ajá. Como Culturalmente católicos. Como en general los mexicanos, que somos muy... Bueno, no, ¿verdad? Mexicanos... Sí, y luego aparte están los mexicanos que se saben el catecismo de la iglesia, o sea, pero fuerte. Ujú. Entre esos están partidos en dos. Uno que son tradicionalistas, que
que quieren, por ejemplo, misa en latín, que quieren como volver a las viejas usanzas cuando la Iglesia Católica era esplendorosa y tal. Ujú. Y están los otros que son más bien los de más cercanos a la teología de la liberación, que son como más de desnuden a la Iglesia, que sea como esta parte específicamente para los pobres, para las almas en pena, etcétera, ¿no? O sea, como que hay esas dos diferencias. Ya. Pero esa es la minoría más... Más potente ahorita. Digo, no más potente, sino las más ruidosas. Digamos, ajá, la más potente, digo yo, Exacto. como de que está haciendo más. Obviamente ahí hay una ruido serie de negativo, ¿no? problemas y de contradicciones. O sea, una vez que la elección del Papa es válida, y lo fue, y no hay ninguna duda, es como un acto jurídico, digamos, donde como una sentencia de un juez inapelable, ¿no? Una vez que los cardenales votan y sale el humo blanco y es. Y si se Y equivocan. él acepta, y- además de que hay muchos chances para que si alguien tiene alguna objeción la diga antes de que lo anuncien. Ya dada la votación pueden oponerse. de Lo que sea. mierda que ya te seleccionaron y un güey. Saben que no aquí hay. No, pero obviamente no es nada más así. Si das pruebas de que algo estuvo mal, entonces no hay nada de eso. O sea, la elección es totalmente válida y por lo tanto es inapelable. Es el Papa y deben considerarlo como infalible, por lo menos en ciertos aspectos. Y no puedes cortarte del Papa. Entonces están atorados en eso porque pero como que no lo quieren, pero están ahí. Y algunos sí se han ido, ¿no? Algunos sí han causado ahí ya un cisma y se van. De eso existe desde hace mucho. Y el contexto que hay atrás de todo esto no es solo que él cause división, sino es una división que hay en la Iglesia desde los 60, que es Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, a principios de los 60, que fue un concilio una reforma total, ¿no? De la Iglesia, una revolución dentro de la Iglesia, convocado por el Papa Juan XXIII, que era como de esta línea, era muy parecido a Francisco, así un papa bonachón, humilde, que dijo ya estuvo bueno. Y obviamente lo que tienen que entender estos católicos tradicionales que quieren esas épocas gloriosas y no sé qué. Entonces, desde el Concilio Vaticano II empieza a gestarse este cisma, porque es un concilio que cambia por completo todas las costumbres, la liturgia. Ujú. Y Pero también la relación con las demás iglesias. la relación con las iglesias, o sea, de repente ya no condenan tanto o muy sutilmente al protestantismo, o sea, por lo menos a cierto protestantismo, ¿no? A lo mejor a los Si pentecostales no y puedes así, pues, ¿no? contra ellos, únete. Pero sí, por lo menos a Lutero de alguna manera lo reivindican, que es además varios papas sucesivos lo han ido confirmando. Juan Pablo II firma en el 99 un acuerdo, digamos, con los luteranos, doctrinal, ¿no? Donde vamos a ponernos de acuerdo. Francisco también celebra imagínate un papa que va a celebrar los 500 años de la Reforma luterana, ¿no? Ujú, está bien loco. Que fue en 2017, ¿no? Que fueron 500 años y va el Papa a celebrar y a hablar bien de Lutero y a decir que era algo necesario y no sé qué. No me enteré de ese chismón. Creo que lo mencionamos, creo, en el episodio de y Lutero. pon tú que eso pasa. Pero después va a, digamos, a entablar relaciones con religiones que abiertamente el cristianismo Ah, condenado. no solo ha condenado, sino considera falsas. Ah. Entonces, Bueno, es lo mismo, pero sí. no, pero, o sea, puedes condenarlo, pero, o sea, puedes condenar, por ejemplo, el luteranismo, el calvinismo y todo eso. Ujú. Pero de eso a decir estos no son cristianos, ¿no? Ujú. Estos son idólatras o estos son... Exacto, o sea, como que se acercan mucho a los judíos y a los musulmanes, que en cierta forma está bien, que padre, que sean lindos y haya paz y dejen de perseguir a los otros, ok. Pero sí se le pasa un poco la mano al concilio, o sea, el catecismo actual, que incorpora toda esa nueva doctrina, digamos, del concilio, pues dice, bueno, y los musulmanes también son hijos de Dios y pues también ellos se pueden salvar porque son abrámicos y no sé qué, y los judíos pues son nuestros antecesores, entonces también su religión los puede salvar.
que son postulados pues heréticos de plano. O sea, en el cristianismo no puedes decir eso, porque si tú te puedes salvar haciendo lo que tú quieras, pues entonces ¿para qué existe la ley? ¿Para qué murió Cristo? Pero no es una estrategia como de, no sé, no vengan a mi tienda. Vayan a otras. El problema es que mientras dicen eso, el árabe te dice, no, véngase para casa. Esta es la tienda buena, la de veras. ¿Gusta un cafecito? Exacto, entonces... ¿No? Porque si no lo mato. Hay algunos aspectos del concilio que sí tienen razón quienes lo critican, pero a la vez es un concilio válido, aprobado por papas, o sea, es irreversible, es válido. Y sí dice cosas que tradicionalmente se hubieran considerado herejías, ¿no? Como estas. Y también tiene otras cosas buenas. De hecho, antes del concilio probablemente Francisco hubiera pasado directamente por la Inquisición. Más que por nada. Por esas opiniones va directito a una Inquisición. Sí. Entonces, pero perdóname, Doc, ¿tiene autoridad de decir esas cosas? Bueno, a ver, es que vamos a explicar cómo es la autoridad de un papa. O sea, existen niveles, ¿no? Por un lado, los papas pueden tener sus opiniones personales. Es más, o sea, la doctrina de la iglesia dice que un papa puede ser malo y puede ser... Sigue siendo humano. Exacto, sigue siendo humano. De hecho, pecan los papas igual que cualquier humano y se confiesan. Y como nuestro programa de los top 10 papas malvados, no, papas pero además pervertidos. acabó siendo top 5 de cada tema, ¿no? Top 5 malvados, pervertidos. No, era sanguinarios, ambiciosos y pervertidos. Están buenísimos esos episodios. Entonces... ¿Estás bien, Sergio? En teoría eso, aunque no está bien, tampoco afecta. O sea, digamos, no afecta a su función, ¿no? Que es como unificar la iglesia y dirigir y ser un conducto, digamos, pero ya por el cual el Espíritu Santo dice cosas infalibles para la iglesia, solo en ciertas ocasiones. No todo lo que dice un papa es infalible. Bueno, yo considero que nada de lo que dice es infalible y por eso no soy católico romano. Pero ellos sí lo consideran que ciertos dichos de los papas son inapelables e infalibles. Por ejemplo, cada vez que canonizan a alguien, eso se considera que es infalible. O sea, si un papa autoriza la canonización de alguien, aunque sea Juan Diego que no existió, eso se considera infalible. Y si existió, pues no tenemos pruebas reales. Tampoco sabemos si era un pillo, ¿no? Exacto, o sea, pero si ni siquiera tenemos pruebas de que existió, pues imagínate. Claro. O cuando canonizan, eso es infalible. Cuando firman y aprueban un concilio, eso también es infalible. Cuando dicen una doctrina ex cátedra, o sea, que hay dudas y ellos resuelven una duda ex cátedra, como el dogma de la Asunción de María, que es del 1950, o el de la Inmaculada Concepción de María, de 1854, creo. Ah, sí, eso es reciente, ¿verdad? Ajá. Y sí, yo me acuerdo todavía de cómo olvidar Pío IX. Y entonces, Pío IX. por eso es que, o sea, yo creo que, o sea, bueno, al juzgar, por ejemplo, a este papa, siempre se le juzga de diferentes ángulos. La gente lo juzga mucho por cosas políticas, pero estrictamente hablando, lo más importante sería su función como pontífice, que en realidad pues le corresponde juzgarla a quienes creen en él y quienes lo siguen. Ellos decidirán si es un buen pontífice como tal o no. Yo sí creo que él ha llegado a decir cosas que se pueden considerar herejía y que sí es cierto que la Inquisición lo hubiera perseguido quizá en otra época. Pero al menos él puede decir, bueno, pero no lo he dicho ex cátedra, ¿no? Pero tienes, por ejemplo... Ex cátedra, porque... ¿Por qué? Porque es argentino. Ex cátedra. Ex cátedra. Tienes varias encíclicas. Creo que la primera encíclica que él emitió, un par de cardenales le enviaron una cosa que se llama una dubia. Dubia es como una serie de preguntas que requieren inmediata respuesta, porque tal documento está entrando en contradicción con otros documentos previos, ¿no? Y él se ha negado a responderlas. Entonces, para muchos es como, espérate, ¿no? O sea, estás desacomodando todo y no estás poniendo orden, ¿no?
Eso sería como desde el lado más tradicionalista, diciendo como Ujú, no ujú. puedes estar Jugando con esto. con esto. Exacto, pero bueno, o sea, por lo menos desde en el máximo nivel de autoridad, creo que no ha hecho ninguna barbaridad. A nivel de entrevistas, de opiniones, sí ha dicho, o sea, por ejemplo, un niño, que son cosas difíciles, ¿no? Pero bueno, un niño un día le preguntó, oye, mi papá era ateo y ya se murió, ¿y él está en el cielo o no? Pues lo que tenía que contestar es, nadie sabe quién está en el cielo y quién no, o sea, pues solo Dios sabe, pero pues yo no les recomiendo que sean ateos porque se la están jugando. Algo así es lo que tenía que contestar el Papa. Y podía haber citado algún versículo bíblico que diga que la fe, yo qué sé. Pero le dijo, sí, no te preocupes, tu papá está en el cielo porque era bueno. Porque aunque era, bueno, primero, ¿cómo sabes que era bueno? Como la Biblia por todos lados dice que no por ser bueno te vas al cielo. Tal vez ni Que- siquiera se refería a que era ateo. Tal vez mi papá era ateo. Teo Teo. González. Exacto. Pues Ya con se más murió. razón. Y el papá Francisco, y viste, ya se murió Teo González, el comediante de la cola de caballo. ¿Y vos venís a decírmelo hasta ahora? Y me lo decís así como si nada. Pues con más razón yo hubiera hecho. Y con esos chistes que contaba, ¿tú crees que está en el cielo? Ah, está más que condenado. Pibe. Entonces, ¿Qué no te das cuenta? ese tipo ¿Qué de tenés en la cabeza, respuestas, niño? ese tipo de Niño. respuestas, pues podrían considerarse herejía. Y las está diciendo el Papa, aunque no lo diga oficialmente y aunque no esté en documentos, aunque no sea un concilio y lo que sea. Pero son cosas que no debería, o sea, tendría que tener más cuidado. O también Porque ahora eso sí. estaría posiblemente condenando al niño. O sea, imagínate. O sea, ya dentro de teología eso es una cosa nefasta Que eso, o sea, enseñarle al niño Que no importa creer. nada. Que no tienes Ah, que ser creyente. Les puedo... O sea, digamos que como o sea, su función no es decir que un ateo se puede salvar, ¿me entiendes? Eso no le Les corresponde. puedo contar algo que es el tipo de cosas que normalmente diría yo va al exclusivo, pero creo que ilustra perfecto lo que acaban de decir del niño. Cuando yo era niño, El padre Maciel. que agarra y que dice... Chale. No. Pero sí en la escuela católica legionaria, los que daban clase de moral, que le llamaban en esas escuelas, El árbol que normalmente eran padres de familia o gente que lo hacía gratis o a cambio de pues, que les echaran la mano con la colegiatura de los niños o alguna cosa. Y entonces, un 10 en un diececito, mira, nunca le hizo mal al taradito de mi hijo. Y entonces, nada más para no hacerles el cuento eterno, me pasó que mi papá se fue de viaje. Y justo tuvimos clase, creo que lo he contado ya en el programa. Tuvimos clase y la clase era de los mandamientos. Y entonces, santificarás las fiestas. Y entonces le digo de que, ¿qué es santificarás las fiestas? Y yo estaba Sí, chico. ya me imaginé la escuelita. Así, Sí. ¿Qué? Yo estaba chico, tenía ya 19 años. Ay, sí. No, era un niñito y entonces le dije, ¿qué es eso? No, que tienes que ir a misa todos los domingos. Que además no es cierto, eso no es el mandamiento. Pues sí, ¿eh? Bueno, Sí. O sea, en parte no es solo eso, pero... ajá. O sea, Incluye es un poco, eso. bueno, Ajá. como que es más amplio que eso. El chiste es que mi Ajá. papá no iba a misa, no siempre. Yo ya acusándolo con Dios ahorita. Y entonces, Con Dios y con miles de... miles y miles de despreciers. Ah, con que no iba a Con misa que sí, todos ¿no? los domingos. Entonces, Y dicen por ahí que tampoco tú, ¿eh? pues sí, porque Cuentan. ¿cómo quieres que vaya a misa? Si justamente yo dije, si se cae el avión del regreso del viaje de mi papá, se va a seguir cayendo y seguir cayendo y seguir cayendo hasta el infierno. Luego me enteré que regresó en autobús, entonces ya no hubo tanta preocupación. No es cierto. Y Pero no había socavones en la carretera. no, todavía no estábamos en esa época. Le dije para no robarme todo el programa. Todavía no llegaba Peña Nieto. Le dije que Pobre Peña. me empecé a angustiar, empecé a llorar. Y entonces le dije, ya se me acercó y me sacó del salón. Y besotes. Ay, sí, ¿te imaginas? Qué giro tan oscuro. No, es broma, absolutamente. No, me saca del salón y me dice, oye, ¿qué pasó ¿por qué lloras? Y le dije, es que mi papá está de viaje y algunas veces no va a misa y siempre era la bronca en mi casa, ¿no? De que vamos a misa y mi papá, yo creo que esta vez no.
Y entonces Esta vez no. le dije, pero... Ni las próximas 50. Bueno, pero no te preocupes. Y yo, ¿cómo no me voy a preocupar? Si acaba usted de decir que se va a ir al infierno para siempre. Además, es más, hasta rutina de stand-up hice de eso. Fue de mis primeras, de lo catártico que era para mí hablarlo. Y entonces básicamente me dijo, no es cierto. No te preocupes. No es cierto. No se va a ir al infierno. No te preocupes. Y entonces acaba siendo también peor. Falso, cabrón. ¿Por qué primero me dices que sí, luego que no? Y además estás representando a todo. Ahora imagínate un papa que está haciendo eso, le está diciendo ya que no es cierto. Nada más déjame concluir la historia. A partir de ese momento dejé de creer en Dios. Pues sí, claro. No nada más en la iglesia. Dejé de creer en Dios. Con el tiempo, con los años, ya se me quitó lo recalcitrante y todo. Y ahora ya yo nunca me he llamado a mí mismo ateo. Pero pues ya nunca más me prendió creer en Dios. Porque como que finalmente dije... O sea, la cosa es que, bueno, son cosas difíciles. Bueno, o sea, ¿qué haces con un niño que va a llorar y que, pues, o sea, sí, lo entiendo. Y él trató de ser... Yo creo que hace todo esto con una buena intención. Claro, pero pues también como escuela, güey, no contratas un pelado que lo primero que va a hacer dice salir una cosa y luego oye, la mínimo otra. que le hubiera llamado al padre. Hay Claro. varios y muertos de ganas de ver a los niños. Tráeme al niño. Chale. Oye, que dice el mismísimo padre Maciel que él te va a atender. Ese güerillo ahí. El padre Maciel dice que necesitas reforzar la fe. Híjoles. Que él te va a dar un refuerzo. Está duro hacer bromas de esto. Sí, pero está no tan, duro. Pero no tan duro como el miembro de Maciel cuando veía a los niños en no el recreo. Ya, basta. Basta ya, sigamos. Chale, te pasa. Sí. Sí. Déjame preguntarles algo. El rollo de que el padre Maciel es mexicano debería provocarnos una vergüenza. Bueno, pues no, porque son individuos. O sea, es como decía Sergio, en Argentina, cuando ganó la elección, Bergoglio fue así. Como cuando ganó ya el mundial. somos el Papa. Como cuando Argentina ganó el mundial. Sí, ya ganamos el mundial. Ya ganó un ya somos un el Papa. Es que estaba en La Plata, en la ciudad de La Plata, y a mí me tocó la elección. Yo no sabía qué estaba sucediendo, nunca he sido católico. Y estaba en un parque equivalente a Chapultepec descansando, ¿no? Y es junto al Observatorio de La Plata. Uh-huh. Y entonces empieza una especie como de alarma antisísmica. Y empieza el es que altavoz además a decir, tembló de verdad cuando ese es el sisma que está, ¿no? Dios es grande. No, estaba anunciando la destrucción de... Nada más bien era una advertencia. Por eso sigue siendo grande. Y suenan los altavoz diciendo algo así como Habemus Papam, ¿no? Nuestro querido arzobispo de Buenos Aires ha sido elegido como el nuevo papa. Celebremos en Chapultepec, en tiempos de los Kirchner. O sea, fue una locura y todo. Más celebremos, para eso es como ganar un partido así de, sí, ¿no? sí. Ya un argentino llegó a papa, entonces es como ganamos el mundial. Pero bueno, sigamos. Ya, adelante, basta de interrupciones, disculpa, Doc. Entonces esto es para que entendamos pues la situación en la que está. Y luego súmale, o sea, yo te digo, creo que sí tiene ese carácter que aparenta, creo que es real, creo que sí es humilde. Lo primero que hizo fue decir que él no va a vivir en el Palacio Apostólico. Ay, pero AMLO hizo lo mismo. Sí, No, pero AMLO sí se fue a un palacio, o sea, se fue de algo que no era una casa grande, normal, pero grande, o algo que sí es un palacio virreinal. Al revés, vive en un cuartito, él tiende su cama todos los días, a los 86 años, sigue tendiendo su cama, se levanta a las 5 de la mañana o 6 a rezar, a hacer una misa, diario hace misa, ¿no? Él. Normalmente los papas no hacen eso. Bueno, sí, todos los papas diario hacen misa, pero diario, imagínate. Pero Juan Pablo II también ahí se y además hay algo que es muy cierto, él Wow. jamás en la historia nadie ha visto que él haga campaña a favor de sí mismo o que él ambicione algún puesto, eso es real. O sea, ves la gente que lo conoció de toda la vida. ¿Qué además puesto quieres que ambiciones? Y es papa, güey. Rey de Roma. bueno, antes Rey del mundo. Obviamente, Dios. obviamente me refiero a ¿Quieres ser Dios? Él nunca ha hecho campaña para que sea Dios. Ella es Dios, es argentino. Claro. Ella es. Sí.
Sale. ¿Qué? Cuando hay truenos sale así a sonreír y dice, ¿qué? ¿Cómo va el chiste? No sé de Me qué. está fotografiando. Dios me está fotografiando. Y entonces, no, pero él nunca hizo campaña para ir subiendo de puesto. Ya. O sea, por ejemplo, él... Se fue dando. Él, para empezar, él decidió ser sacerdote en una fiesta o algo así con sus amigos. Ya me imagino cómo habrá estado la fiesta, que amaneció y dijo, no, yo me... O a lo mejor así de aburrida. Uy, Exacto. bueno, pude haber estado en misa y aprender más que en esta fiesta, ¿viste? Y entonces su mamá nunca estuvo de acuerdo. Y de hecho la mamá así vivió enojada con él todo el tiempo del seminario hasta que ya se ordenó sacerdote a los 33 años, ya grande. La mamá fue y ya le pidió la bendición. Fue como que ya te perdono porque por lo menos terminaste. Pero la mamá no quería que fuera sacerdote. El papá sí. Y tenía una noviecilla. Por ahí la votó para, no, pues ya me voy a ir al seminario. manches. Y Le dijo, Bergoglio se cambia de aparador. Exacto. Y Oye, pero a los 33 no estaba casado, apenas tenía novia. no, pero eso es cuando entró, eso es a los 18, cuando entró al seminario. Creo que en la película ponen así flashbacks de que con la noviecita, Ajá. que era como también bien mocha. Exacto, y entonces ella pues entiende y así. Y pues así fue como que decidió de repente que su vocación era esa. Él era técnico químico. Además había tenido muchos trabajos, había sido hasta chofer, había lavado trastes, o sea, siempre tuvo trabajos Pero no de tráiler. como muy humilde. No se de trailer. pierdan el contenido exclusivo. El Dr. Stern cuenta cuando le ofrecieron trabajo de tráiler. Sí, Contenido me exclusivo aquí en la página de YouTube. Unirse. Gracias. Y entonces, después de sacerdote se mete a jesuita, o sea, decide que ese es su camino y que desde ahí se ve cierta vocación. Pues es que, híjole, decir socialista puede ser un poco fuerte, pero pues digamos, socialista. O sea, los jesuitas son como la izquierda de la iglesia, los socialistas de la iglesia. Por algo escogen. Con meterse razón ahí. la Ibero está invadida de... Y además de que cuando él es del lenguaje ordenado, inclusivo y esas cosas. ya eso es poco después del Concilio Vaticano II, en 1969. Era muy nuevo todo esto y claramente él se pone del lado más liberal, ¿no? O socialista de la iglesia. Se hace jesuita, llega a ser el mero de los jesuitas en Argentina y luego del mundo, ¿no? Creo que también fue... Creo que sí llegó a ser el mero jesuita del mundo. Eso tengo dudas. ¿El qué? ¿Cómo se llaman? ¿General? El, General de la orden, ¿no? sí, como el secretario general del partido, digo. Y El camarada Bergoglio. exacto, pero por lo menos de Argentina sí era, eso sí seguro, no me acuerdo si del mundo. Y un buen día llegan y así, sin que él para nada se lo esperara, llega alguien y le dice, oye, pues el Papa te acaba de designar como obispo auxiliar de Buenos Aires. Él siempre ha dicho que él nunca ha querido ir subiendo. Él con ser ahí un jesuita común se daba por bien servido. Él no quería ir subiendo, pero Juan Pablo II lo escoge para eso. Al poco tiempo se muere, o sea, él lo pone como obispo auxiliar, luego se muere el obispo titular, entonces lo ponen como obispo titular, luego arzobispo. Cuando pasa a la posición de arzobispo de Buenos Aires, eso es como es el primado de Argentina, es el puesto, digamos, católico más importante de toda Argentina. Que eso, te voy a decir en qué año fue, creo que en el 98. Mira esta foto, que flaco estaba en el 2008, poco antes de Papa. Hazla más para acá. A ver si la pone Eric, por favor. Más. Ah, sí. ¿No? Se veía más Flaquillo. joven, más flaco, y no fue mucho antes de Papa. Y luego, pues arzobispo, luego cardenal. Creo que lo de arzobispo fue en el 93, eso ahorita aquí lo tengo. 92, y luego ya como arzobispo de Buenos Aires, 98. Del 98 al 2013, hasta el día que lo eligen como papa. Él era el arzobispo de Buenos Aires. Ahora, a él le toca ser jesuita durante un tiempo muy interesante para los jesuitas, que fue
cuando había guerrillas en Argentina, él es muy amigo de las guerrillas urbanas. Y al mismo tiempo sucede, por ejemplo, las guerras en Centroamérica, donde tanto en Nicaragua con los sandinistas como en Guatemala, las guerrillas eran marxistas y procubanas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí había varios jesuitas en torno a Ernesto Cardenal, que es uno de los grandes escritores de ese entonces, que eran los que estaban financiando un poco la guerrilla sandinista y todo eso, con Cuba y tal. Entonces él pertenece también a esa corriente política. Porque así eran los jesuitas. O sea, los jesuitas siempre han estado de metiches pues con estas cosas. Ahora, este momento en que él accede a arzobispo también corresponde al tiempo en que la izquierda latinoamericana se recicla de ser guerrilla a entrar en política democrática, y entonces entran los Kirchner, entra Chávez, por ejemplo, era un gran católico según él, o sea, muy cristiano y tal, ¿no? ¿Quién más? Mujica, o sea, toda esta gente que entra, o sea, él entra como uno de los primeros de ese bonche. Entonces, bueno, pues, sí tiene un color específico político, ¿no? Así es. Por cierto, nunca dijimos su lugar de nacimiento fue Buenos Aires y su fecha fue el 17 de diciembre de 1936, también para que ubiquemos. Tiene 86 años ahora, este año cumple 87. Vale. Y sí, ya no se cuece al primer hervor. ¿Qué año cumplió 87? ¿2023? 2023. Ah, ya pasó. Y se ve En joven, diciembre, ¿eh? Hasta diciembre. Se Se ve hasta joven, eso sí. bien. Pues te digo, ya es mayor que Juan Pablo II cuando se murió. Pero ya es viejo cascarrabias de que... Sí, no me toques China, ¿Te cochina. acuerdas? Han No. salido muchas cosas muy grandes. Lo de la China fue buenísimo. ¿No te acuerdas en México que lo jalaban y oiga, respete? Por ejemplo, lo de la ¿No? ¿Te China, acuerdas? lo de la China fue algo muy polémico porque la Iglesia Católica en China está siendo perseguida hasta su extinción. Ajá. Entonces, que una china hágame caso y que le haga así es Bueno, como pero un, no, pero qué manera de... O sea, ahí sí tiene toda la razón. O sea, porque No, más tú crees que se puso a a ver. pensar, le voy a pegar a La la mandó a China. China. Pues fue una reacción de, oye, suéltame. No manches. No, pero es como una muestra de que él no tiene oídos para una iglesia perseguida. O sea, y es un papa que puede negociar con el gobierno chino y que las negociaciones no son en favor de la iglesia. Bueno, X, esa fue la Pues sí. consecuencia. Pero además después se O sea, hizo no amigo es- de la China. ¿No te acuerdas que O sea, estamos de acuerdo que no fue su Ya se intención. hizo- No pues sí. pensó No, en pero todo. Se hizo un fotos tipo que con- tiene esos Le está reflejos. faltando... Le está faltando caridad, le está faltando amor, le está faltando toda la santidad necesaria para ser papa. Sí, no, ahí sí, no, pues, no, Bueno, eso... Hay gente que actuamos muy parecido al papa. A ver, nos vamos a hacen ver. eso. Sí, yo también. Me jalan, o en México el que lo jalaba. No reaccionó violentamente. Va para papa. Ya podría Ya yo. puede Yo ser tengo más Qué santidad santo que eres, él. Ya ¿no? podría el papa ser. de la Iglesia Luterana de México. A mí me dio mucha risa eso. Estuvo buenísimo. No, qué horror. Pero, y el de México que lo jaló también. Sí, hay que respetar. Y no sé qué. Luego también es cierto que la gente lo veía paseando en las calles en Buenos Aires hasta todavía poquitito antes de su elección. Él compraba el periódico todos los días en un lugar. Vi por ahí una entrevista del el vendedor de periódicos que hasta de tú le hablaba, ¿no? Así, Jorge. De no vos. sé qué. Bueno, de vos. Y Seamos y entonces le precisos. dijo, él le avisó, mañana me voy a Roma para votar por el siguiente papa. Y no sé qué. Y entonces el del periódico le dijo, ay, se me hace que tú, que le dijo, no, ¿cómo crees? Que no, y que él rezaba porque no le tocara. Ahí está la prueba de que Dios no lo escucha. Ahí está la prueba de que Dios es... Así de, imagínate Dios es- decir, yo rezaba porque no. Y ahí Ahí va y está le la toca. prueba de que Dios no quiere a los católicos. Chale. Y entonces, no, creo que sí, no fue no fue el mero de los jesuitas del mundo. Estoy tratando de buscar eso, creo que ahí sí exageré. Pero sí fue algo obviamente muy importante dentro de los jesuitas. Es el primer papa jesuita, eso sí. O sea, normalmente, ¿qué son? Ah, sí. Normalmente No son de ninguna Afiliados a orden, ninguna son orden, como ¿no? sacerdotes Ajá. seculares normales. Ajá. Cuando han sido de órdenes, pues no sé, no hubo un capuchino.
Creo que sí. Pues yo creo que sí, pero pues también ha de haber espresso. Ha de haber No, no me acuerdo quién. Es el Vaticano, hay de todo ahí. Pero Todos sabores, Carajillo. colores, carajillo. tal vez algún El que viene, a lo benedictino. mejor sale carajillo. Oye, pero a ver, por ejemplo, si al Papa se le antoja un whisky, ¿puede tomárselo? Sí. No, en el cristianismo no hay. ¿Y si se le antojan prohibiciones 16 dietéticas. whiskies? Pues Entonces también ya hay un problema. Puede, pero. No, ya es, Ya no, ya es ya no pecado. puede hablar. No, porque ¿qué? Los borrachos no heredarán el. Sí, reino ya del ser alcohólico Señor. sí es diferente. Está bien duro ser el Papa y querer echarte unos whiskies y Él tener sobre que- todo creo que lo que se le antoja más son los mates. Ah, bueno, pero eso no tiene... Sí, el no hay mate intoxicación. no hay. Y empezás a hablar así, ¿viste? Exacto. Entonces, que no sé qué es peor, si empezar a hablar así o empezar a hablar así. Chal. A ver, ¿quién fue mejor presidente? ¿Kirchner o Calderón? No, pues sí. Bueno, ya ahorita no se puede tampoco elogiar a Calderón, ya es políticamente incorrecto. Sí, ¿verdad? Están muy enojados con él. Entonces, bueno, como dato nada más curioso, había otros nombres que hubiera podido él elegir, y parece que de última hora es cuando se le ocurrió Francisco, así como que alguien le dijo, acuérdate de los pobres, es que dijo, pues Francisco era. Sí, porque tenía un amigo Francisco en el barrio que era bien pobre. Sí, y dijo, Francisco. Y Sí, claro. qué pobre era. Y bueno. Por ejemplo, le sugerían Adriano IV, Adriano VI. La dislexia, ¿no? Así que veo algo. Adriano VI. Clemente Jax. Clemente XIV. No, Clemente XV sería. Ya, pues sí parece que un cardenal brasileño es el que le dijo, no te olvides de los pobres. Entonces se le ocurrió de última hora, sí, Francisco. Se me hizo buena onda el que le dijera eso. ¿Viste? El otro le dice, el brasileiro, no te olvides de los pobreciños. Los Nosotros somos ricos, no todos. No todos son iguales. Ahora, algo importante es... Recórtese dos pobres. Ah, sí se refería a él. Sí, a él. Cuando estés en las alturas, Ey, no le olvides de recuerde los pobres. Y el otro, debe decirlo Exacto. para que... Qué buen cardenal, es compasivo. Y ahora ¿no? viene enojado el Y otro, cardenal- sigue bien rencoroso. No se acuerden de los pobres. pobres. estos argentinos que no se acuerdan dos brasileiros. No se acuerdan dos brasileños. Los brasileiros. Dos brasileiros. Bueno, Tú son iguales. ahora, Igual. a ver, hay que decir algo importante. Aparte de lo que hemos dicho, que teológicamente por ahí se le han salido algunas opiniones poco ortodoxas, digamos, que debería tener cuidado, aunque... Ya bueno, hay discusión sobre si lo que es más importante es en sus documentos, ¿no? O sea, en entrevistas y eso, pues bueno, se le A pueden cualquiera se le va la escapar boca, más a que los no 80 y debería, o sea, es un Es que papa, o sea, si no se se te- te si se puede te va estar la boca, escapado. significa Tienes que ser un teólogo bueno para, en teoría. Pues, No, porque pues eso entonces no te pasa. tienes, o sea, no tienes eso que dices practicar, no lo tienes en el corazón. Ya. Si se te va la boca, ¿no? Pero ponle que, ok, a cualquiera se le va, lo que sea, pero bueno, en sus Te sale del documentos corazón lo que realmente también hay muchas, por ejemplo, algo muy revolucionario es que hay un documento que se llama, que es Amoris Letitia. Letitia, donde prácticamente permite el divorcio. O sea, llega a decir, pues bueno, el divorcio ya, pues ni modo, no es que esté bien, pero pues ya a veces ocurre. Y no podemos negarle, tradicionalmente pues, se negaba la comunión a los divorciados. Y dice, pero eso, y bueno, tiene razón además, ¿no? Pues, o sea, yo soy divorciado y voy a la iglesia y no quiero que me nieguen la comunión. O sea, no, hay muchas razones que puede haber atrás de eso. Y Pero no tenía que... O sea, a ver, en el cristianismo la causal de divorcio es la infidelidad del otro. bueno, en la iglesia romana ni eso, ni siquiera eso. No hay causal de divorcio, no existe el divorcio. En la Biblia sí, o sea, la Biblia sí dice, Jesús hace esa aclaración, o sea, que no te divorcies a menos que sea por eso. Entonces, en teoría, bueno, pues claro, tiene más peso Jesús. Pero ¿cómo? ¿Por qué no lo adapta? Ah, porque pues no les conviene, ¿no? Porque pues la familia se funda
Pues simplemente porque la Biblia dice que Pero- no está bien el divorcio. Pero a la vez, pues él dice, pues sí, pero es una realidad que ya ocurre, que tampoco vamos a excluir de la comunidad a la gente que se ha Pero divorciado. entonces lo que estás diciendo es Y- que aquel que está viviendo en pecado puede entrar en comunión con Dios. ¿No? O puede tomar la comunión. Pero más que eso, la solución que han hecho es que casi pues ya anulan. O sea, porque lo que existe es la anulación matrimonial. Ah, no sí. el divorcio, sino la anulación significa Nunca como que existió. nunca existió, nunca Sí. estuviste realmente casado. Como que vas a fundar la iglesia de Inglaterra. Exacto. ¿Ok? Y entonces más bien se van por ahí. O sea, como que hoy en día a cualquiera le anulan. Tú vas y solicitas y ya te anulan ¿En serio? el matrimonio. Que, por ejemplo, las iglesias orientales siempre han permitido el divorcio. También como un mal necesario, como pues ya ni modo. Y creo que hasta 3 veces, ¿no? O sea, más bien 2 veces. Te puedes casar 3 veces en las iglesias ortodoxas orientales. Tienen razón de ya la tercera ya no. Sí, ya también ya estás muy güey. Sí, ya. Sí, ya. Por 2. favor. Ya, dómate. Tómate, sosiégate. Domínate. ¿Cómo Al dices? monasterio. Gobiérnate. Eso quería decir y no me llegaba. Gobiérnate. Gobiérnate. Sí, gobiérnate. Cátate. Así que cosas como esas causan polémica. Luego hay otro punto muy importante y es que la misma polarización política que hay en todo el mundo actualmente, Obama, Trump, o sea, por ahí en ese eje, ¿no? Como de derechairos, izquierdchairos. Pues es la misma que también hay dentro de la iglesia y ahí es donde entra más gente fuera de la iglesia también a criticarlo, que lo que es curioso es que vas a encontrar, o sea, como que ahí sí los que no son católicos pero son extremistas políticos, tanto los que son como los que no son, lo atacan igual, lo odian, ¿no? Con odio jarocho. ¿Será que los veracruzanos odian mucho? ¿Por qué? Así, el estado del odio, ¿no? Bienvenidos a Veracruz, el estado del odio. Pues conozco gente de Veracruz Y entonces, que de porque verdad es con odio jarocho. es para odiarlos a ellos. ¿Sabes? Cabrón. Puede ser. Pero qué ricos son los bolos. Pero los queremos. Pero en general es gente veracruzanos. bien linda la gente. Y es gente que veracruzana. sabe cocinar muy bien. La peor persona que he conocido en mi vida. No, pero top. La top, segunda top peor. 5. Top 5, una de ellas es una veracruzana. Entonces. Entonces, la gente radical de izquierda lo detesta porque también dice muchas cosas que defendiendo la familia, que se opone, eso es muy claro, se opone al aborto. Sí, recientemente habló de que ser gay no es delito, pero es pecado. Pero ser Que además gay, le doy la razón, pues sí, no es delito, no tendría por qué ser delito, pero es pecado. Dice esas cosas, entonces, pero la gente que ya lo odia, pues lo interpreta. O sea, por ejemplo, el derechairo dice está fomentando la homosexualidad. Y el activista LGBT dice está diciendo que es pecado. Entonces cada quien se o sea, fija como en que la en realidad parte. lo que hizo fue suavizarlo. No, está diciendo la verdad. O sea, si te gustan los hombres siendo hombres, si te gustan las mujeres siendo mujeres, no pasa nada. El problema es la actividad sexual al respecto. Eso es lo que es pecado. Entonces tú no puedes odiar a alguien por ser gay. ¿No? O sea, tú tienes mucho que, menos tienes que amar a la condenarlo, persona, encarcelarlo. odiar el amar al pecador, odiar al pecado. Esa sería la doctrina correcta. Pues lo dice claro, pero siempre lo va a decir de la manera más diplomática posible. Pero te digo que de todas formas, ahí puedes ver cómo funciona la gente con odio. Entonces, ese mismo discurso que dice el ser homosexual no es delito y no tiene por ser delito y hay que también amarlos o lo que sea. Pero a la vez no vamos a decir que no es pecado. Entonces, cada quien va a tomar la parte que quiera. Entonces, unos van a decir, mira cómo es una apóstata que está favoreciendo la homosexualidad y otros van a decir que lo contrario. Ahora, lo que Lo sí es mismo con el aborto. problema es que es como que no sabes qué estás esperando del Papa. O sea, mucha gente también tiene este problema de que ¿a dónde está llevando la iglesia? ¿No? O sea, una institución tan grande con cero vigor. ¿No? O sea, nada más está como flotando. Eso sí, en el como que vacío improvisa mucho, como que se está- siente como que esas que agarra partes de una postura. esa personalidad como sencilla, medio, llamémosla callejera si quieres,
Que además él no, pues como que el papamóvil lo usa cuando ya no le queda de otra, pero normalmente él anda en un Ford Focus ahí por Roma y así, si va a un evento en Roma, él llega en un Focus. Por dentro bañado en oro, pero por fuera no lo ves. Con vidrios polarizados para que no se fijen. Exacto. Y Bañado en oro. sí, un cochecito que hasta le cuesta trabajo subirse y así, ¿no? Y si llega a tener una oportunidad, camina por la calle y así, ¿no? Entonces también el problema, eso a veces causa problema de que está improvisando y eso crea cierta incertidumbre de ahora qué va a decir. Y ahora más en una época que está cambiando tan rápido. Entonces, el problema es que la gente que sí se toma en serio a la religión católica romana termina no sabiendo qué esperar, no sabiendo a dónde va, no sabiendo expresar las cosas, o sea, como la dirección completa del cuerpo de la iglesia. Y hay otro detalle. Yo creo que, como digo, sí creo que sea genuino todo esto y su interés y todo por los pobres y tal, es real. Y ya sabes, nunca falta el que, a ver, si tuviera tanto interés, pues con el Vaticano puede acabar con el hambre del mundo. Es de una vez un buen momento para aclarar que eso no es cierto. El Vaticano, si se deshace de todo lo que tiene, puede ser que a lo mejor cada africano pueda comer 1 o 2 veces. 1 o 2 comidas es para lo que alcanzaría toda la fortuna del Vaticano, ¿no? Que no sirve de nada. O sea, eso no es acabar con el hambre, ¿no? El acabar con el hambre en África, y además está pasando también, cada vez hay menos. Pero pues toma tiempo y es algo que ellos mismos tienen que, o sea, si una sociedad no produce, pues no hay manera, o sea, es un barril sin fondo. ¿Cuántas comidas les puedes regalar? Y antes de que se te acabe la riqueza. Antes de que se acabe toda la riqueza, o sea, no se puede. Entonces eso es un mito total, un bulo. O sea, el Carlos Slim tiene más dinero que el Vaticano. ¿Cómo crees? Y de hecho bastante más. O sea, el Vaticano no es tan, o sea, obviamente es rico en el sentido de obras de arte, pero pues los africanos se van a comer una estatua o pues, una iglesia, las piedras de una iglesia. Pues no, esa es la verdadera riqueza de la Iglesia Católica, que además tampoco es del Vaticano. O sea, por ejemplo, la Catedral de México no es propiedad del Vaticano. O sea, de hecho es propiedad de la nación mexicana. Se la concesionan a la Iglesia Católica. Entonces, no es que sean dueños tampoco de todo eso. Y de las obras de arte, eso que son dueños, que a lo mejor sí tienen un valor altísimo, pero pues eso no sirve. O tienen un banco, ¿no? Y el banco pues tiene los ahorros de gente, no es como que el banco sea el dueño de todo lo que hay ahí dentro. Exacto, exacto. Los ahorros de los cardenales y eso, pobrecitos. Pobrecitos, Obviamente también hay corrupción. La gasolina del Focus. Hay un cardenal rumano, ¿no? ¿Cómo se llama? El que fue acusado de corrupción y que fue juzgado. Además, él sí está combatiendo la corrupción en el Vaticano, sí ha dado órdenes muy estrictas de perseguirlos, tan así que pues este cardenal ya fue suspendido y está en un juicio por corrupto. Y de hecho trató de hacer un truco muy chistoso. En una ocasión operaron al Papa, tuvo problemas ahí con la anestesia, no sé qué, no terminaba de despertar. Y le habló el cardenal y lo estaba grabando, ¿no? Y ¿verdad que usted me dijo que ese dinero lo invierta? ¿No? Y le dijo, pues no me acuerdo si te dije, pero yo confío en ti. Y lo quiso usar eso ahí a su favor en el juicio y fue un escándalo, ¿no? Y obviamente pues ni porque estaba ahí medio dopado el Papa le dio la razón, en fin. Entonces sí ha combatido la corrupción, pero ahí voy a un detalle que sí es algo un poco criticable de él, y es que esa obsesión por los pobres y que no sé qué lo ha llevado a, obviamente él sí exhorta a la caridad personal, al donar dinero, todo eso, pero su concepción de cómo ayudar a los pobres es materialista. Es, bueno, aparte que es materialista, pero es socialista. O sea, sí tiene una... O sea, también, vaya, es falso acusarlo de que es un comunista. Eso obviamente no es cierto que es un comunista. Pero sí tiene esa inclinación hacia la teología de la liberación, que es de corte social. Es como un marxismo catolizado,
En el sentido, pero eso tampoco es de él, esa es en general la doctrina social de la Iglesia Católica, tiende a la izquierda yo creo que desde León XIII. Antes, a lo mejor. Y probablemente Yo creo antes, que pero bueno, por lo menos 1880. con León XIII a finales del siglo XIX Sí. y principios del XX se inclinan en general hacia la izquierda. Porque intentan ganarle al marxismo en su propio juego. O sea, intentan decir, bueno, ahora está lleno de sindicatos todos, sindicatos marxistas, necesitamos crear sindicatos católicos. Y entonces los sindicatos católicos, ¿por qué van a luchar? Pues por las mismas cosas que están buscando los sindicatos en general. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? O sea, suena bonito, ¿no? Sí, pues, o sea, como que su solución para los pobres es, bueno, cobren más impuestos, más justicia distributiva, y entonces siempre está como alentando a los gobiernos, aunque también la gente se asusta mucho, es que es el Papa, y bueno, también nadie le hace caso al Papa. O sea, de por sí, si un gobierno es de izquierda, pues va a ser de izquierda, aunque el Papa diga lo que diga, y si es de derecha o lo que sea, pues también no le va a hacer caso. Pero de todas formas no deja de ser una responsabilidad que si eres alguien tan importante y tan mediático y que estornudas y vas a dar la vuelta al mundo porque estornudaste en público o lo que sea, pues sí tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Y frecuentemente está diciendo cosas, aunque no muy radicales, sí, y también no hay que sacar de contexto, hay que balancear. También dice cosas a favor de la libre empresa y tal. Pero al final su concepto mayor de cómo ayudar a los pobres sí es a través de políticas socialistas. Y entonces eso puede tener la consecuencia, si alguien le hiciera caso y lo tomara en serio y lo pone en práctica, puede tener la consecuencia de que perjudica más a los pobres, que tanto le preocupan. Por ejemplo, ¿en dónde se puede notar eso? Cuando tú apoyas, por ejemplo, si criticas al neoliberalismo, ¿no? Si te vas con la finta y la corriente de el neoliberalismo es malo. Sí tiene muchos documentos y muchas entrevistas y todo donde está diciendo es que este sistema actual capitalista está deshumaniza al ser humano, y él lo cree de verdad. Estás afectando la economía. Pero es porque le falta esa comprensión de exacto cómo funciona la economía y por qué un sistema que destruya el capitalismo. O sea, es cierto que, como yo digo en mi libro La Razón Ardiente, que cómprenlo en Amazon. Y en Amazon, y suscríbanse a mi Patreon y a su cosa esa rara, ¿cómo se llama? Y la página las azul. Instalaciones y clases de hebreo. Buenos memes, ¿no? Que le han hecho de las instalaciones. Ya cada vez hacemos menos anuncios. Eso a mí me preocupa. O sea, ¿de qué vamos a vivir? Pues de que el programa sea un éxito y por consecuencia lleguen a nuestros otros servicios. Pues pero sí. la página azul es OnlyFans, ¿Qué es lo que dices en el libro? En el libro lo que yo explico es el libro La Razón Ardiente, es una tesis ahí de política y tal, donde explico que el capitalismo lo que hace, o sea, ¿por qué el capitalismo sí trae estos males que dicen estas personas? No es por el sistema en sí, sino es porque genera tanta riqueza, es un sistema tan efectivo para generar riqueza y productividad, que obviamente la gente que tiene riqueza, pues es más probable que se olvide de Dios. O sea, eso lo dice la Biblia, por ejemplo, que se vuelvan hedonistas, que se vuelvan lo que sea. Eso es como un mal de la riqueza en sí. O sea, el generar riqueza va a generar ese mal, pero también va a generar muchos bienes. O sea, ¿cómo quieres ayudar a los pobres si no hay riqueza? Es imposible. O sea, no creo que nadie en su sano juicio quiera, no, pues entonces vamos a ser todos pobres. Bueno, un comunista eso quiere, pero pues obviamente no está en su sano juicio. Vamos a ser todos pobres y así ya no hay envidias y ya no hay esos males de la riqueza, ya no hay ese hedonismo. Pues no, eso ya es el capitalismo, lo que promueve es la libertad de cada quien. Si tú te ganas mucho dinero y quieres usarlo mal, quieres usarlo para prostitución y casinos y drogas y lo que sea, pues eso es tu responsabilidad. Pero de todas formas, para la sociedad es bueno que tú tengas dinero, porque tú vas a invertir. Incluso si tú gastas en el casino, pues cuánta gente vive del casino. Si tú
te la pasas en el bar, pues va meseros y el repartidor La taberna de Mau. del alcohol o lo que sea va a ganar algo. Entonces, finalmente, a todo mundo le conviene que haya una sociedad más rica, Se entiende. aun si van a hacer mal uso. El gran problema que tiene todo esto y que la teología de la liberación se haya infiltrado tan fuertemente en la iglesia es que la iglesia no está para hacer análisis materialistas, ¿no? Un análisis materialista convierte, por ejemplo, las viejas escuelas católicas como el CUM, por ejemplo, ¿no? Centro Universitario de México, que es de los maristas, de una orden. Ahora, por ejemplo, en vez de venderte la escuela como vas a recibir una educación con este grado como de civismo, de ética cristiana, Enfocados a la educación. al crecimiento espiritual de la persona, porque es católica, porque es una escuela católica, ahora te la venden como tenemos el mejor nivel académico, va a poder entrar a cualquier universidad. Entonces, ¿por qué es católica? No tiene caso. ninguna forma de católica. Lo que hizo fue convertir a las instituciones de la iglesia, de instituciones que elevan el alma de la gente a la que entra, a instituciones exactamente iguales a gente que cualquier no otra. pertenece a la iglesia. Entonces eso le está pasando en general a la iglesia católica por este análisis materialista de las cosas, ¿no? Que es, pues puede ser materialista de, pues el capitalismo es bueno y o puede ser el capitalismo es pésimo, pero sigue midiéndose en conceptos materiales. Ujú. Que bueno, no tampoco desecharlos por completo. O sea, sí es siempre, también la Biblia está llena de exhortaciones a ayudar a los pobres, a darles dinero, a enseñarles a producir más o lo que sea. Pero por ejemplo, no es el objetivo en una principal. época mucho más libre que hoy, mucho menos socialista que hoy, que fueron los años 80 y 90, tenías escuelas católicas muy serias que no te estaban prometiendo un mejor nivel académico. Tan serias como donde ibas tú. Bueno, ¿Qué te- digo, con sus problemas. pero sí. O, por ejemplo, una época muy de derecha, que son los años 50, se fundaron todas estas escuelas, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, no necesariamente o sea, sí, pero no necesariamente la riqueza te Claro. va a llevar a abandonarlo, a que no puedas construir esas instituciones. Y ahora lo que pasa es que hay incluso menos riqueza en esa clase media en comparación con lo que se podía hacer, o menos libertad económica, y ahora hay menos religión o espiritualidad o ética cristiana. Ujú. Entonces, bueno, para terminar nada más, me gustaría decir, por ejemplo, una cita de él que ejemplifica este problema. 12 p.m., proctólogo. Que, una cita de él que es muy importante que acuda. Dice: el problema Ay, sí. No, manita. Como es que ¿te acuerdas de Rodolfo Aramón? Adelante, ya lo que verdad los el problema Ahorita es que hacemos chistes en el exclusivo, Latinoamérica vamos está sencillamente. sufriendo los efectos de un sistema en cuyo centro está el dios dinero. El dios dinero. Órale, eso sí es de veras chairo. Pero pues, además esto es muy católico de siempre, o sea, no es y además tienen razón en eso, o sea, sí, el dios dinero está mamón, así no te estoy diciendo a ti, así se Dime. ese es el dios pagano, Feliz de aceptarlo. cananita del dinero, ¿no? Entonces Jesús también acusa a ese dios mamón, bueno, así le dijo Jesús. Porque como era el dios dinero, pues era muy... así. Ajá. Y dice, y se cae en políticas de exclusión. ¿Cómo dice un argentino exclusión? Exclusión muy grandes. Hoy en día Latinoamérica... Sí lo imito más o menos bien. Bien, Doc. Hoy en día Latinoamérica está sufriendo un fuerte embate de liberalismo económico fuerte, ese que yo condeno en Evangelii Gaudium, cuando digo que esta economía mata de hambre y falta de cultura. La gente migra buscando porque los sistemas liberales no dan fuentes de trabajo y causan delincuencia. Y es exactamente al revés. O sea, si alguna vez se ha creado riqueza, si alguna vez se han creado fuentes de trabajo y si alguna vez la gente ha tenido menos hambre, pues es con los sistemas liberales, ¿no?
Y lo curioso es que él dice esto más desde un conservadurismo. O sea, la doctrina social de la iglesia parece progresista y eso, pero también, es que bueno, no es que sean ni progresistas ni liberales, sino que en este punto se encuentran, es lo que también hemos dicho tantas veces, son extremos. O sea, todos los que atacan al capitalismo al final son los mismos. Es gente que en realidad es reaccionaria, que este progreso los asusta porque ven los males que trae el progreso, pero no ven los bienes. Y esa metáfora o falacia, o bueno, denunciar esa falacia también la uso en el libro, ¿no? La de más queso, menos queso. O sea, un queso gruyère tiene hoyos, entonces mientras más cantidad de queso tengas, vas a tener más hoyos. Pero si solo te fijas en los hoyos, ¡ay, la cantidad de hoyos está aumentando!, ¿no? Pero también la cantidad de queso. Entonces no puedes ver solo los hoyos del queso. Y entonces este tipo de frases pues son las que irritan a gente que como yo, o gente simplemente que entiende que la economía no funciona así y que en todo caso lo que está, o sea, ¿en dónde se está creando más pobreza? En Venezuela, en donde Nicaragua, no en donde no hay esos sistemas. Y eso Papa, lo puede ver cualquiera. Su santidad, agarre la onda. Tome un libro de macroeconomía. Del Doc. Lea La serpiente antigua, su santidad. Sí, entonces bueno, nada más en resumen eso. No creo que lo haga a propósito, pero acaba Pero diciendo lo hace. cosas que no funcionan. ¿Y qué crees que pase? ¿Quién crees que siga? O sea, no quién, pero qué tipo de papa. Igual, bueno, no sé si haya otro igual. Tal vez regresarían a uno tipo Ratzinger, que Borges también... Sara. Sí, yo no sé tanto de cómo está por ahí adentro la cosa para predecir eso. Pero yo creo que la iglesia está decidida a seguir por esa línea. No sé si para bien o para mal. Lo que es cierto es que la iglesia está así. Sí, está cayendo duro. Pues veo cualquier misa o lo que sea, no va nadie. ¿Te acuerdas? Nosotros fuimos en la Catedral de Puebla a una misa en domingo. Y estaba para... ¿Cuántas personas había? ¿30? Pues pero eran las 6 de la mañana. No, mames. Amigos. No, eran creo que las 7 de la tarde, ¿no? 30 personas en la Catedral de Puebla. Entonces sí está en una crisis brutal, que él le ha dicho que no le importa, que si la iglesia vuelven a ser 12, como cuando los apóstoles, que no hay problema, pero que sea una iglesia pura. Pero que sea él uno de ellos. Pero que sea yo uno de ellos. Ajá. Sí, que sea una iglesia pura y digna y santa y que no importa a la gente, ¿no? All right. Entonces creo que eso, a lo mejor sí más tipo Ratzinger. Ratzinger no es que no fuera de esta línea, también Ratzinger era... salió del Concilio Vaticano II, de ahí viene y todo, y estaba a favor también de esto. Pero tenía menos contradicción. Pero era más serio y más preparado como teólogo también, y no tenía esos. O sea, era mucho más cuidadoso con lo que decía. Que en paz descanse, lo recordaremos siempre por su gesto amable. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Oye, así llegó alguien, no sabes qué gesto tan amable tuvo el un Papa gran conmigo. gesto, no ni tanto. Entonces les recordamos, tenemos todas las redes sociales en Instagram, @doctor.stern, @Sergio Mendiola Aro, @Goncuriel, nuestro productor, @Soy Don Eric, y tenemos @El Desprecio de la Historia. Siga a todos. Ahí están todos nuestros servicios, nuestros productos. Yo tengo un montón de shows. En donde esté usted hay show con más comediantes, chéquelo ahí. Y agradecerles que se metan también a Facebook y sobre todo que nos recomienden, porque la verdad es que sí se pone bueno. ¿Algo que se te haya olvidado? Gracias. Ahora sí creo que no, pero en el instante que corte, me llega. Y entonces lo podrá ver en el exclusivo. Sí, sobre Pablo Escobar dijo un montón de cosas bien interesantes el sí. doc que se le olvidaron, incluyendo que transportaban la droga en submarinos. ¿Quiere usted ver ese tema? En el exclusivo. Muchísimas gracias por seguirnos, por vernos, disfrutarnos, porque si llegó hasta aquí es porque seguramente nos disfruta o nos odia, o es el Papa. Gracias. Nos vemos el domingo. 5 p.m. El desprecio de la historia.